Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es María Fernanda Peña, somos estudiantes de psicología de octavo semestre de la materia psicología política, curso 401, y en esta etapa 4 de métodos y metodologías daremos respuesta a la siguiente pregunta. ¿De qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos y dominantes en los discursos sociales? Dando respuesta a la pregunta, el análisis crítico del discurso es una herramienta poderosa para desentrañar las estructuras de poder y las ideologías presentes en los discursos sociales. Aquí explico algunos de los elementos. En identificación de ideologías encontramos que el ACD, que es el análisis crítico del discurso, examina cómo las palabras y frases específicas reflejan y perpetúan ciertas creencias y valores. Por ejemplo, puede revelar cómo los medios de comunicación representan a diferentes grupos sociales y cómo estas representaciones refuerzan estereotipos o prejuicios. Segundo, desencaramiento de poderes políticos. Analiza cómo los discursos políticos utilizan el lenguaje para legitimar el poder y las políticas. Esto incluye de cómo los líderes políticos construyen narrativas que justifican sus acciones y decisiones y cómo estas narrativas influyen en las opiniones públicas. Exposición de relaciones de dominación. El ACD puede mostrar cómo ciertos discursos mantienen y reproducen relaciones de dominación y subordinación. Por ejemplo, puede analizar cómo el lenguaje en el lugar de trabajo refleja y refuerza jerarquías de poder. Contextualización histórica y social. Sitúa los discursos en su contexto histórico y social, lo que permite entender cómo las condiciones sociales y políticas influyen en la producción y recepción de los discursos. Por último, crítica de la naturalización del lenguaje. El ACD desafía la idea de cómo el lenguaje es neutral y muestra cómo el lenguaje puede ser utilizado para naturalizar ciertas ideologías y practicarlas, haciéndolas parecer normales o inevitables. Muchas gracias, dejo a mi siguiente compañerita para que dé respuesta a las preguntas. Hasta luego. Cordial saludo, mi nombre es Jessica Paula de Cancún, estudiante de noveno semestre de psicología, y para esta ocasión quiero compartir con todos ustedes la respuesta a la siguiente pregunta. ¿De qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos y dominantes en los discursos sociales? Podemos decir que el análisis crítico del discurso es una metodología que examina la relación entre el lenguaje y el poder de contextos sociales, políticos y culturales a través de su enfoque. Este análisis contribuye a revelar cómo los discursos contribuyen y reflejan ideologías, perpetúan relaciones de dominación y afectan la percepción y comportamiento social, a quienes les mencionaré algunas características en este análisis. Permite identificar las ideologías subyacentes en los discursos a través del análisis del lenguaje, estructuras, narrativas y metáforas utilizadas. Esto ayuda a mostrar cómo ciertas ideas se normalizan y se convierten en un sentido común, a menudo en beneficio de grupos de poder. Se puede evidenciar cómo se establecen y perpetúan relaciones de poder, por ejemplo, cómo se marginalizan ciertas voces y se privilegian en otras en el discurso público, lo que puede influir en la forma en que se perciben y tratan las cuestiones sociales. Considerar el contexto histórico, social y cultural en el que se produce el discurso. Esto es crucial para comprender cómo las prácticas discursivas están moldeadas por y a su vez moldean las condiciones sociales y políticas. También permiten identificar y analizar discursos alternativos de resistencia que desafían las narrativas dominantes, evidenciando así el pluralismo en las voces y la capacidad de agencialidad de los grupos subalternos. El lenguaje no solo transporta ideas, sino que también contribuye a la construcción de identidades colectivas y personales.
El ACD explora cómo los discursos contribuyen a formar y a mantener identidades en el marco de relaciones de poder, ya sean nacionales, étnicas, de género, etc. Podemos decir que el análisis crítico del discurso actúa como una herramienta potente para desempeñar las complejas dinámicas de poder e ideología que se manifiestan en los discursos sociales, relevando cómo el lenguaje no solo refleja la realidad, sino que también la contribuye y la transforma. Hola, me presento, mi nombre es Janie Tenjo y a continuación voy a estar dando respuesta a la pregunta asignada en la guía de actividades. El análisis crítico del discurso es una herramienta que se utiliza para estudiar cómo el lenguaje refleja y reproduce relaciones de poder y ideologías en la sociedad. De 4 maneras. Primero, demuestra las creencias y valores ocultos en el lenguaje. Segundo, nos ayuda a destacar cómo ciertos grupos utilizan el lenguaje para dominar y excluir a otras personas. Además, nos explica cómo el lenguaje logra moldear nuestra percepción de los eventos y situaciones. Y por último, permite a grupos marginados cuestionar y desafiar narrativas dominantes. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Biancy Moreno y en esta ocasión daré respuesta a la pregunta. El análisis crítico del discurso es un enfoque interdisciplinario que explora la relación entre lenguaje, poder, ideología y sociedad con el objetivo de comprender cómo el discurso en sus diversas formas, ya sea textual, oral o visual, contribuyen a crear y reproducir relaciones de poder, estatus social o ideologías en el contexto específico. En este tipo de análisis va más allá del estudio lingüístico, incorporado con el contexto histórico, político, social y cultural, en el que los discursos son producidos y consumidos, lo que permite desempeñar los mecanismos en los cuales se perpetúan o desafían las estructuras de dominación. El ámbito de la psicología política se utiliza como un método clave para analizar los discursos que moldean las actitudes, comportamientos e identidades políticas, tanto como los discursos individuales como colectivos, permitiendo examinar cómo las narrativas producidas por las élites políticas, medios de comunicación o movimientos sociales influyen en la construcción de la identidad, en la construcción de los cuestionamientos. Estos enfoques también son útiles para identificar las emociones y esperanzas o sentidos que pertenezcan y cómo estas relaciones impactan en las acciones políticas y en las decisiones electorales. De esta manera, no solo esto facilita la comprensión cómo el lenguaje opera como una herramienta de poder, sino que también permite a los investigadores y los ciudadanos desarrollar una perspectiva crítica frente a la narrativa dominante, cuestionando las estructuras de discursos que perpetúan desigualdades y exclusiones, como también promoviendo las formas alternativas que se puede interpretar y a cada uno de los oyentes. Muchas gracias.